A ver, ya he intentado grabar esto varias veces, pero como suelo distraerme demasiado, suelo intentar hacer todo de una y creo que mejor voy a hacer esta parte primero y ya después el vídeo completo después, porque si no me voy a ir. En fin, la cosa, vengo a quejarme del fandom de Jujutsu Kaisen. No de las partes como parte de Lobotomi Kaisen o la gente que genuinamente es fan de esa serie sin molestar a otras personas por ello, sino a los Power Scalings o a la parte que ve en TikTok Jujutsu Kaisen o una mezcla de los dos o Lobotomi Kaisen pero muy marcado. No sé si me explico bien con eso. Vengo a quejarme de eso porque ya he llegado a un punto donde digo, a tomar por culo, coño. Son muy pesados. Y estoy hasta los cojones porque parece que el Lobotomi Kaisen o el Power Scaling deberían de ser canon dentro de la serie. Porque no puede ser que yo quiera ver un vídeo que alguien esté explicando, yo que sé, cómo Sukuna hace el dominio de barrera abierta y de repente en los comentarios hay gente diciendo no irónicamente cosas que ni son canon ni tienen ningún tipo de sentido. Y en eso quiero indagar en este vídeo. Yo creo que la primera parte quiero que sea de los Power Scaling, que es que me tienen hasta los putos cojones. Entiendo la razón del Power Scaling dentro de absolutamente todo, porque, bueno, si tú quieres debatir con tu amigo de quién gana, John Fornite o Juan Palico, entiendo que sea un debate muy serio entre todos tus amigos. Y ya, si quieres hacerlo con personas extrañas, pues está bien también, porque al fin y al cabo es una forma más de divertirse. Pero es que llevarlo al extremo, con lo que lo hace absolutamente la mayoría del fandom de Power Scaling, es algo muy gordo. Y cuando lo juntas con una comunidad que ni siquiera se ha visto su propia serie, no digo leer el manga, porque entiendo que no todos quieren leer el manga. Yo muchas veces no me he leído el manga porque me ha dado puta pereza. Entonces, cuando juntas gente que no se ha visto el material original con Power Scaling, ¿qué te sale? El fandom de Jujutsu Kaisen. Porque es increíble ver cómo dicen burradas solo para intentar justificar que su headcanon de que Gojo es más fuerte de Sukuna debería ser canon. Y Gojo debería haber ganado. O, yo que sé, a lo mejor viene alguien y te dice, no, es que Reggie Star debería haber ganado porque XD. Esa es la clase de cosas que no me gustan. Porque es que es tan Gege hace ganar al quien le sale de la polla. Ya está. O sea, no hay que llorar más. Sí, vale, que todo lo que tú quieras. Que a lo mejor Toji, según tú, si tuviera conocimiento de todas las habilidades por venir de Gojo, habría ganado igualmente. Lo cual es mentira, porque si recordáis un poco, Toji esperó a que se cansara tanto él como Geto para poder atacarlo. Entonces no tiene mucho sentido. Además de que Toji utilizó justamente el arma específicamente diseñada para matar a Gojo debido a que nulifica habilidades, la lanza invertida del cielo. Entonces, realmente va a ganar quien el autor quiera. No porque deba de ser por su fuerza canónica, sino porque a él le sale de la punta de la polla. No puedes esperar a que tu personaje favorito tiene que ganar siempre porque según tú tiene mayores hacks, creo que se dice las habilidades, o mayor velocidad y no tiene sentido. Porque tú no eres el escritor de la obra. Tú no tienes derecho a decidir lo que va a ser canon y lo que no. No va a ganar quien tú quieres, va a ganar el que el autor quiere. Y por mucho que llores, no va a cambiarse. La siguiente parte que quiero hablar es la de Lobotomi Kaisen. No
el buen Lobotomi Kaisen, porque da puta gracia, voy a ser sincero, sino la parte más bastarda de Lobotomi Kaisen. La gente que se cree Lobotomi Kaisen. Porque tú dirías, nah, no creo que exista gente así. Sí la hay, porque combina bromas con gente que ni siquiera ha salido el manga o se ha visto una parte del anime. Ahí ya tienes algo muy raro. Entonces, odio mucho a la gente que se cree tanto Lobotomi Kaisen, porque es tan raro tener que hablar con alguien que ni siquiera sabe de algo y cree que sí lo hace. Tampoco voy a hablar de superior, porque tampoco me sé todo el manga, ni me sé todo el anime, y es normal porque somos personas. Nadie tiene por qué aprenderse todo un manga porque no sé qué. No, realmente no. Pero si vas a bastardizar tanto a los personajes porque has visto memes de ello y te crees que son canon, hay algo muy mal contigo. Por ejemplo, Kenjaku, ¿vale? Es uno de mis personajes favoritos porque me gustan mucho los villanos. Entonces, Kenjaku, ¿vale? En el cuerpo de Kaori, no sé qué obsesión tienen con hacer que sea ninfómana. Porque no entiendo nada. ¿Cuál es la obsesión de ello? No puede ser que cada vez que veo una imagen de Kaori, algún fanart, el 90% están hechos para pajeros. Y sí, sé que como son personajes femeninos, entonces ya ahí viene la adicción al porno y tal, pero no debería ser así. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Que hay un vídeo de un chico, no le tengo hate, ¿vale? Porque tampoco es cuestión de tirar hate a nadie, pero no puede ser de que esté hablando sobre una teoría que no me gusta nada tampoco, de que Itadori tenía la técnica de Kaori solo por el panel de módulo que es como Yuji cortando absolutamente todo de majito y tal. Entonces ahí dice que tiene la técnica de Kaori, lo cual no está ni siquiera confirmado. Tengo mis razones, de hecho. Pero en su vídeo indaga demasiado en cómo supuestamente Kaori cada noche recibía el padre de Itadori. Puto asco. Tienes 30 años, lo más seguro. ¿Por qué hablas así? O sea, entiendo sí, un poco de meme y tal, pero es que no entiendo cuando tienes que enfatizar tanto en eso para hacer gracia. Y de hecho, le escribí en comentarios una queja del vídeo diciendo ni la teoría tiene sentido, ni y no entiendo la manía de gente haciendo que Kaori sea una ninfómana. No me respondió a lo segundo y a lo primero sí, lo cual tuve un pequeño debate con él, que él me trataba un poco como tonto, lo cual me jodió bastante, pero después de que me dejó de responder, yo me fui a dormir porque ya era tarde y al día siguiente me di cuenta de que borró el vídeo de TikTok, entonces supongo que eso me ayuda un poco más sabiendo de que se quedó sin argumentos, supongo, y lo único que le quedó fue borrar el vídeo o lo privatizó, no sé. Igualmente, no quiero ofenderle si llega a ver esto, porque tampoco voy a ser tan hijo de puta. Pero, ¿sabes? Si ves esto, si realmente eres tan inseguro con tus teorías y no estás dispuesto a tener un debate serio, bueno, un debate serio en anime, ¿sabes? Como si fuera algo de vida. Pero ahora en serio, si realmente tu único argumento es hacerme sentir a mí más tonto que tú, dice algo más de ti que de mí. Porque entiendo que tú tengas un headcanon y creas que podría ser canon. Y en vez de que si alguien viene y te dice, oye, creo que esto no es así, en vez de simplemente decirle, explicarle de por qué tú crees que es así, y si no concuerdan contigo, entonces ya hacerlos sentir gilipollas, tío, como que lo siento, pero no eres un adulto ya. Sigues siendo un niño de 14 años. Igualmente, también en módulo, hablando de módulo,
Hay gente que creo que no irónicamente piensan que Novara y Itadori han tenido algo. Porque cuando hablaron al final de la serie, Novara se quedó mirándole a Yuji. Y es entendible cuando han sido amigos. Y hay que recordar, Novara hace mucho tiempo que no ve a Itadori. Porque estaba emo. Y ahora ha decidido volver a visitarla. Porque tú mires así a alguien no significa de que te lo hayas follado. Simplemente son amigos. Y creo que realmente no podéis percibir cuando dos personajes, ni siquiera personajes, porque también pasa en la vida real, no podéis percibir de que dos personas con diferentes sexos sean amigos. Si no podéis, hay algo muy mal con vosotros. Por último, quiero hablar de la gente que no se ha visto nada de Jujutsu Kaisen y aún así viene súper serio a intentar argumentarte como solo tú estás mal porque no coincide con lo mismo que le ha dicho un creador random de TikTok con un panel que ni siquiera se dice lo que es y se lo creen por la cara. Como, yo que sé, hay gente que cree que el dominio de Kenjaku no es de barrera abierta o que el corte mundial fue un guionazo. Entiendo que la serie de Jujutsu Kaisen es muy buena, ¿vale? Para mí me gusta mucho. Tiene sus fallos, por muchos lados. Pero, ¿de verdad te quieres ver una serie solo por TikTok? O sea, si te gusta tanto, ¿por qué no te la ves tú? No digo leerte el manga, mírate el anime. Porque no puede ser que quiero hablar con alguien sobre Jujutsu Kaisen y me viene con la cara todo serio y me dice que Toji a lo mejor es, yo que sé, el más fuerte, entra a nivel de Sukuna y Goyo. No quiero entrar en Power Scaling, ¿vale? No quiero ser así. Pero no puedes decir que tu personaje favorito siempre es el más fuerte porque ni narrativamente es correcto, ni canónicamente es correcto. La narrativa y canónicamente es lo mismo, sí. Que me he vuelto gilipollas, también. No hay un problema en ello. Siempre lo he sido. Entiendo que a lo mejor hay un poco de FOMO en Jujutsu Kaisen porque es como el mainstream ahora mismo y quieres subirte al barco y no quieres sentirte apartado. Y a lo mejor solo hablas de ello porque es popular. Es normal, vamos a ver. Yo he hablado de series sin tener ni puta idea y me he chocado contra un muro porque me han dicho gilipollas por todos lados. Sí, voy a ser sincero. Pero si realmente tú crees que te gusta Jujutsu Kaisen y no has visto absolutamente nada, mírate el anime. Ni siquiera leerte el manga, mírate el anime. Y ya. No hay razón de por qué no deberías hacerlo. Esta clase de personas suele poner en tops enormes a personajes que ni siquiera conocen de nada. Por ejemplo, últimamente está Ryu Ishigori. En el siguiente episodio de la temporada 3 se viene la pelea de Yuta en Sendai. Entonces, hace unas semanas empezó un meme con Ishigori, con Ryu. Y sí, es el personaje con más output de energía maldita. Porque vamos a ver, su puta técnica es disparar energía maldita. Por cojones, tiene que tener mayor output. Entonces, la gente cogió a Ryu, empezó a hacer un montón de beats. Y realmente, Ryu está muy guapo. Pero no mola tanto como tú crees. Hay que relajarse. Al igual que cuando la gente empezó a comerle la polla a Toji solo porque hubo un montón de edits y empezó una popularidad masiva. No son tan buenos personajes, no son tan fuertes o no son tan interesantes. Toji es entendible, porque su relevancia para la historia es mucha. O Ryu, bueno, más o menos. Tuvo una buena pelea con Yuta y después fue one-shoteado. Tampoco eso. Solo falta que mañana me salga un edit de, yo que sé, Junpei transfigurado y empiece a hacerse popular no irónicamente. Ya hay memes de todo esto, que era como Larks, que lo he puesto en la miniatura de hecho. No puede ser, hay gente llamando a Ryu por el nombre de la canción del edit.
Al igual de que hay gente llamando a Goya Sukuna Blue Judas y Red Judas. Entiendo mucha parte en meme. Y quiero creer que no, que simplemente la gente solo tiene demencia selectiva y los llama así por coña. Pero es que ya no me puedo tomar esto como broma, sabiendo que hay mucha gente muy gilipollas. Pero bueno, creo que con todo esto ya me he desahogado. Volveré a mi cápsula o yo que sé, volveré a mi cueva y no saldré en como 10 meses más. Entonces no esperéis nada nuevo en poco tiempo, lo más seguro.